Hola, buenas tardes chicos. Bueno, vamos a continuar con el tema de la caída del Imperio Acadio. Nosotros analizamos que este imperio que había conquistado las ciudades-estado de Sumeria, estas ciudades-estado independientes, había caído tras las invasiones de pueblos que provenían de Oriente. Esto es una dinámica bastante común, un patrón común en la zona de la Mesopotamia y de todo el cercano oriente que vamos a estudiar durante todo el año. ¿Por qué? Porque estos imperios que conquistan cada vez más territorios, por un lado, tienen la problemática de cuanto más territorio tienen, más difícil es controlar todo ese territorio, ¿sí? Y por otro lado, eso hace que surjan rebeliones de los pueblos conquistados o que haya pueblos, como le sucedió al Imperio Acadio, que quieren conquistar a su vez esos mismos territorios porque por una cuestión de recursos económicos, ¿sí? Entonces, una vez que cae el Imperio Acadio, lo que sucede es que esas ciudades-estado de Sumeria, que habían sido previamente libres, independientes, vuelven a hacerlo, recuperan por un breve periodo de tiempo su independencia. Durante este periodo de independencia, en realidad, hay ciudades que intentan imponerse sobre otras, sobre todo la ciudad de Ur. Logran dominar algunas ciudades-estado, pero esa dominación es muy breve, ¿sí? Y no implica la formación de un imperio. Bien, hay conflictos armados bélicos. Recuerden que bélico viene de bellum, que es guerra en latín. Hay conflictos bélicos entre estas ciudades-estado de Sumer por el control de los recursos naturales, es decir, que es un periodo de independencia, pero a su vez de inestabilidad política. Hasta que alrededor del 1800 a.C., el pueblo de los amorreos, ¿sí?, logran conquistar al resto de las ciudades-estado de la Mesopotamia. Al menos la mayoría que están en el centro y en el sur, en la zona de Akkad y en la zona de Sumer, ¿sí? Los amorreos van a tener su capital en Babilonia, de ahí que también se los denomine babilonios, ¿sí? Y a partir de esta conquista, que sobre todo se da a partir del reinado del rey Hammurabi, que gobierna desde 1792, se forma lo que es el primer imperio babilónico. Les voy a pasar un mapa para que puedan ver en dónde está Babilonia y qué territorios conquistó el imperio babilónico, el primer imperio babilónico, no solamente durante el reinado de Hammurabi, sino que durante todo el imperio, porque por supuesto este imperio continuó existiendo hasta 1600-1550, cuando también pierde sus territorios porque es invadido por diversos pueblos, fundamentalmente por los casitas, pero eso lo estudiaremos posteriormente cuando estudiemos primero el imperio babilónico, por supuesto. Entonces, a partir del 1800 se crea el imperio babilónico bajo el reinado del rey Hammurabi. Es el pueblo de los amorreos que tienen su capital en Babilonia, ¿sí?, los que fundan este imperio, básicamente expandiéndose militarmente. Bien, esta es la principal estrategia, por supuesto, del rey Hammurabi para formar un imperio, ¿sí? Tiene un ejército profesional, bien armado, con la tecnología de punta de ese momento, ¿sí? Es decir, con la más alta tecnología en la Mesopotamia en ese momento, en el segundo milenio antes de Cristo. Entonces, lo que logra hacer, Babilonia, el imperio babilónico, es volver a unificar básicamente a la región de la Mesopotamia bajo un mismo gobierno centralizado, ¿sí? Por esto hablamos de un imperio. La capital está en Babilonia y el resto de los territorios conquistados van a ser gobernados desde Babilonia por gobernantes que impongan las autoridades de Babilonia, ¿sí? Estos territorios conquistados se van a transformar entonces en provincias del imperio babilónico o colonias. Bien, Hammurabi en realidad vive entre 1792 y 1750. ¿Sí? Eso no significa que termine ahí el imperio babilónico, sino que, como les decía, hasta el 1600, 1550, esto es aproximado, termina el imperio.
¿Por qué es aproximado? Eso es importante tenerlo presente, porque en realidad un imperio no cae de un día para el otro. Esto es un proceso de invasiones, ¿sí? No es un año, un día en el que cae toda la estructura imperial, sino que en realidad las invasiones van generando, ¿qué cosa? Que, por ejemplo, conquistan una ciudad, después otra, después otra. Entonces, por eso tenemos un periodo de tiempo, un proceso de caída, ¿sí? Del imperio babilónico. Pero centrándonos en el estudio del imperio babilónico particularmente, en cuanto a las estrategias de Hammurabi, por supuesto, necesita tener un ejército importante, ¿sí? Impone la lengua de los acadios, ¿sí? La lengua sumeria va a entrar en decadencia, el imperio babilónico logra imponer, ¿sí? su lenguaje. ¿Para qué? Para generar una unificación del territorio, y en este sentido también va a crear un código legal que es conocido como el Código de Hammurabi, ¿sí? Que tiene 282 leyes y que supuestamente se aplicaban en todo el territorio. Esto es una estrategia de dominación. ¿Por qué? Porque se crea la ley escrita, ¿sí? Que le permite al Estado gobernar de igual manera en todo el territorio. Es decir, en todo el territorio existían las mismas leyes, ¿sí? Ahora, otra estrategia, ¿sí? Del rey es legitimarse, ¿sí? Como un monarca teocrático. Nosotros dijimos que las monarquías teocráticas son monarquías en las cuales gobierna una sola persona, y esa persona puede ser considerada o bien un dios o bien un representante de un dios importante en la tierra. En este caso, Hammurabi no era considerado un dios, sino que era representante del dios principal de Babilonia, que era Marduk. Tienen escrito el nombre en el libro. Yo les paso después igual una pizarra con algunas cuestiones fundamentales, ¿sí? Entonces, Hammurabi legitima su poder, dice que su poder es válido porque él es representante del dios principal de Babilonia en la tierra. Por lo tanto, él sabe lo que los dioses quieren y desean y cómo los dioses piensan que las personas deben comportarse. Y qué es lo que deben hacer las personas para mantener a los dioses, ¿sí?, contentas con lo que hacen las personas. Porque estos dioses de la Mesopotamia son considerados personajes vivos, ¿sí?, que por supuesto no habitan en la tierra, que habitan en el cielo, pero que tienen sentimientos al igual que las personas. Sienten amor, sienten odio, tienen deseos de venganza, etc. Por lo tanto, hay que tener una buena relación con los dioses, y por eso el rey, que es representante de Dios en la tierra, y los sacerdotes tienen tanto poder, ¿sí? Luego vamos a seguir hablando de esto cuando hablemos un poco más de cultura en la Mesopotamia asiática. Sin embargo, como estrategia de dominación, no solamente se legitima a Hammurabi diciendo que es representante del dios principal de Babilonia, sino que también tolera en los territorios conquistados que se siga ofreciendo culto, adoración a los dioses particulares de los territorios que son conquistados, ¿sí? Para que no haya rebeliones. Es decir, se imponen los dioses de los amorreos, de los babilónicos, pero también se permite que se siga adorando a los dioses particulares de cada territorio conquistado. Esto es una estrategia de tolerancia para evitar rebeliones. Entonces, en términos generales, las tres principales estrategias, ¿sí?, para poder expandir el imperio, primero es el ejército, por supuesto, ¿sí? Luego, legitimar el poder político como una monarquía teocrática, una monarquía que está legitimada, que está legalizada, que es justa, porque es una monarquía que implica que el monarca es un representante de uno de los dioses más importantes de la Mesopotamia. Recuerden en este sentido que en la Mesopotamia la religión era politeísta, es decir, que hay muchos dioses. Ahora, hay una jerarquía de dioses, como hay una jerarquía de grupos sociales en la sociedad. No todos los dioses son igual de importantes. Marduk, en el caso de Babilonia, era el dios más importante. Por esto Hammurabi se identifica con él particularmente. Pero también se rinden cultos a otros dioses, ¿sí? Y depende de cada ciudad tiene también su dios protector,
como lo mencionamos previamente cuando hablamos de las ciudades-estado. Bien, la otra estrategia entonces es la de la tolerancia religiosa también, ¿sí? Y finalmente la de imponer una ley en todo el territorio.